Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Ledesma Guzmán. Soy estudiante de la carrera de Lingüística de la Universidad Mayor de San Simón. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de, disipar algunas dudas sobre preguntas que se hizo en clase. Entonces, se hablará acerca de la estructura social, se hablará sobre la cultura, innovación, difusión y algunas cosas más. Para esto vamos a nombrar a diferentes antropólogos famosos como ser Radcliffe Brown, Levi Strauss, Marvin Harris y el profesor Horacio Sampaio. Como primera pregunta tenemos ¿qué plantea Radcliffe Brown acerca de la estructura social en la realidad en que vivimos? Em, para responder esta pregunta vamos a tener un ejemplo, evidentemente, pero antes vamos a hacer un pequeño concepto a lo que Radcliffe Brown habla sobre la estructura social. Él plantea que la estructura social es un hecho real que comparte una misma naturaleza, donde el etnógrafo, a través de sus observaciones, comparte ciertas similitudes, se podría decir, en un determinado grupo de personas. En este caso vamos a poner como ejemplo a jóvenes de entre 15 y 17 años de un grupo social, donde ellos comparten un patrón. ¿A qué nos referimos con ese patrón? Tienen el mismo color de cabello, el mismo tipo de vestimenta, zapatos, etcétera, etcétera. Pero para esto ellos utilizan solo en su grupo social cierto no es dialecto, es como un lenguaje coloquial que solo ellos entienden y que nadie más aparte de su grupo va a entender. Ese sería nuestro ejemplo de estructura social. Responder la pregunta 2 acerca de la teoría de Marvin Harris, vamos a plantear que Marvin Harris considera que el materialismo cultural es una estrategia para explicar las diferencias y semejanzas socioculturales de cada cultura. En este caso tomaremos como ejemplo la comunidad de Aramasí, que está ubicado en la provincia de Punata, Cochabamba, donde pondremos como ejemplo su infraestructura, su estructura y su superestructura. Como infraestructura se propondrá el movimiento económico que tiene esta comunidad con las cosas que ellos producen. Por ejemplo, ellos producen oca, papa y maíz, muy aparte de sus tejidos, ya sea de ovejas o alpacas, ¿no? Entonces, esa sería su infraestructura, su movimiento económico. Para su estructura tenemos los roles que cada integrante de cada familia, de esta comunidad, tienen dentro de su familia. Como por ejemplo, los papás se dedican a comercializar los productos, evidentemente, entre comunidades, y los hijos se dedican a cuidarlos del campo y del ganado. Para su superestructura, pondremos como ejemplo la ideología que ellos tienen acerca de la Pachamama, que es la madre tierra. Eh, Ellos, si tienen en su campo una buena producción, ya sea de papa o con maíz, agradecen a la Pachamama, dándole de comer, si se podría decir, porque esas son sus costumbres, eh, en un espacio de tierra, cocinan un plato, no sé, ya sea de vaca o de cordero, lo entierran y aparte de eso hacen una coa. La coa es una tradición boliviana que cada departamento tiene. Bueno, siempre cada primer viernes o para cosas muy especiales se utiliza la coa. Son diferentes
em, tiene diferentes, ¿cómo les podría explicar? Tiene diferentes compuestos. En este caso, la COA comprende diferentes componentes, hierbas y algunos objetos que esa comunidad cree, digamos. En este caso, como es para la tierra y para la producción de sus productos, ellos le pedirán a la persona que vende, digamos, quiero que me lo prepare, porque son preparaciones especiales para que me vaya bien en mi producción o algo así. Entonces, bueno, eso se va a explicar en otra oportunidad sobre los procesos de la COA, ¿no? En todo caso, pero ¿por qué estamos planteando eso? Porque si este proceso de alimentación a la Pachamama, ya sea con el plato de comida o la COA, no, no va bien, la producción de los productos que ellos hayan puesto en sus tierras, eh, no les va a ir bien en todo su... en- si todo este proceso de ya sea el plato de comida, la coa y demás, no lo hacen con fe, la cosecha que ellos tengan no va a ser productiva. Entonces, esa es su ideología de ellos. A eso se refiere con superestructura en esta comodidad, ¿no? Tienen tanta creencia, tanta ideología hacia la Pachamama, hacia la Madre Tierra, que si la Madre Tierra no está satisfecha, ellos no van a tener una buena cosecha. A eso se refiere con infraestructura, estructura y superestructura. ¿Okay? Como tercera pregunta tenemos los dos procesos que tiene la cultura dentro de una sociedad. En este caso, la innovación y la difusión. Para empezar, vamos a aclarar que la cultura es lo que todos aprendemos a través de nuestros ancestros y depende de nosotros saber difundir todo acerca de nuestra cultura. Como ya les dije anteriormente, en Bolivia, por ejemplo, se practica la COA, ¿no? Como dijimos, como una ideología hacia la Pachamama. Como cuarta pregunta tenemos, ¿qué es la cultura para la antropología cognitiva? A ver, vamos a hacer un breve resumen para que sea más clara la respuesta y se pueda entender. La cultura para la antropología cognitiva es un mecanismo de adaptación es un mecanismo de adaptación específicamente humano donde su evolución cognitiva se basará en la realidad cultural, y la cultura para la antropología cognitiva es un mecanismo de adaptación específicamente humano, donde su evolución cognitiva se basará en donde su evolución cognitivo se basará en la diversidad cultural y su realidad culturalmente constituida, en la cual los roles sociales y de parentesco tienen una gran importancia dentro de estas sociedades. Como quinta pregunta tenemos, ¿cuál es la relación que tiene Horacio Sampaio? Bueno, en todo caso, como quinta pregunta tenemos, ¿cuál es la relación que Horacio Sampaio establece entre el sentido común y la diversidad? Para ello vamos a responder de la siguiente manera. Horacio Sampaio establece que el sentido común es un sistema cultural que se aprende y se establece en todas las culturas, donde la diversidad cultural juega un rol muy importante, ya que dentro de esta diversidad cultural se encuentran diferentes culturas y entre ellas diferentes costumbres, tradiciones. Entonces, dentro de esta diversidad cultural todos conviven entre sí y se adaptan a este entorno
conocer más de las otras culturas con las personas que están conviviendo. Pregunta 6. ¿Cómo interpreta Levi Strauss la existencia del tabú del incesto? Levi Strauss interpreta que el tabú del incesto era una necesidad para la supervivencia de una comunidad, como por ejemplo el intercambio de objetos entre comunidades o ya sea diferentes en, en otros lugares, digamos diferentes islas o algo así, si es que están en los bosques, en la selva. Entonces, lo mismo hacían con las mujeres. Eh, Evidentemente ahora pensaríamos que era un tráfico de mujeres, ¿no? Pero no, o sea, para ellos era normal hacer esto. Si en una aldea no había muchas mujeres para elegir como esposas, los hombres iban a otras aldeas para elegir otras esposas. Entonces, mediante esto, ellos procreaban su linaje, si se podría decir, y mantenían su patriarcalidad. Y así de esta manera ellos mantenían un parentesco entre comunidades, eh, intercambiando mujeres, ¿no? O en todo caso en algunas aldeas los padres procreaban con sus hijas o las madres con sus hijos, entonces eso estaba bien para ellos. Si bien Levi Strauss no está mucho de acuerdo, acota mucho sobre esto, ¿no? Sobre el incesto y el tabú y todas estas cosas. Para no hacer tanta polémica de esto, él acota que simplemente estas comunidades necesitaban de esto para sobrevivir, para su supervivencia y mantener su linaje. Como pregunta 7 tenemos por qué algunos antropólogos latinoamericanos sostienen que la antropología es burguesa e hija del colonialismo europeo. Ellos sostienen esto porque la antropología está dominada por los... ellos sostienen esto porque la antropología está al servicio de los intereses de las clases dominantes, en este caso, la expansión del occidente, por ejemplo. Ellos admiten que la sujeción, la sublemas, ellos admiten que este conocimiento se debe a la explotación, sujeción y dominación de los sectores subalternos. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, la explotación de nuestra gente, cuando en la época del colonialismo, ¿no? Vinieron los feudales y empezaron a colonizar cada espacio que veían y a esclavizar a nuestra gente. A eso se refieren con eso de que la antropología está sujeta a esto, ¿no? A la dominación del más fuerte. Como pregunta 8 tenemos ¿por qué se ha cuestionado el ahistoricismo del estructuralismo de Levi Strauss? Se cuestiona Levi Strauss porque se basa en la identificación de los procesos históricos sin un trabajo de campo adecuado. Es decir, solo muestra transformaciones lógicas dentro de un rol de parentesco. Es decir, solo muestra transformaciones lógicas dentro del sistema de parentesco, donde el grupo modelo es construido a través de las observaciones que él hace, ¿no? A eso se refieren con el cuestionamiento que hacen acerca del concepto de Levi Strauss, acerca del ahistoricismo del estructuralismo. Pregunta 9 tenemos cómo la cultura es histórica y culturalmente construida.
La cultura es histórica porque a lo largo de la historia de un pueblo, este se conecta con su pasado y su presente, transmitiendo así. Es culturalmente construida porque establece significados identitarios llenos de costumbres, tradiciones y gráficos y artes gráficas. Como ejemplo podemos tomar a la mujer de pollera, que constantemente está cambiando también su forma de vestir. Lo que antes usaba antiguamente, las mujeres antiguas usaban, por ejemplo, polleras largas debajo de la rodilla, las trenzas con tulmas grandes, eh, la blusita bien identificativa, ¿no? Con una tela súper especial, la enagua por dentro, lo mismo los zapatos y el sombrero. Entonces ahora ha cambiado mucho eso. Ya las mujeres van actualizándose. Entonces, ¿en qué sentido? La mujer de pollera ya no es como antes. Ahora agarra y las polleras las tienen arriba de la rodilla un poco más, a veces más cortas, dependiendo del uso de cada una, ¿no? Incluso en el cabello ya no se usan las tulmas, solo se usan unas liguitas que usualmente utilizan algunas niñas. Entonces, todo esto está cambiando. A eso se refiere con la cultura histórica y la cultura culturalmente construida, ¿no? Estamos construyendo una cultura que tal vez ya, o sea, estamos adaptando otras culturas, tratando de semejarnos a otras. Em, am, si bien a nosotros no nos afecta mucho este cambio, porque em, con el tiempo, este cambio va a ir deteniendo tal vez una cultura que se quedó ahí. En el futuro podremos decir que antes usaban las personas de pollera, pollera, digamos, ahora usan pantalón y otras cosas más, ¿no? O sea, con eso se refiere a la cultura histórica y culturalmente construida, que es lo que está pasando ahora en nuestro país. Pregunta 10 tenemos por qué las teorías interpretativas plantean que la cultura es la dimensión de los significados. Plantean esto porque la cultura es como un libro abierto que los etnógrafos deben saber interpretar, estableciendo significados adecuados para cada tipo de observación que hagan, interpretando sus instituciones sociales, sus acciones, cada, cada grupo familiar, qué rol tiene en cada sociedad, cada miembro también de esta sociedad, ya sea el papá, la mamá, los hijos, y etcétera, etcétera. Cabe recalcar también que la conducta de este mismo entorno, ya sea de estos grupos sociales, de comunidades y demás, y, eh, es una manera de observación, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos en algunas comunidades de nuestro país, se ve que si, si alguna pareja ha sido infiel, eh, esta pareja es mostrada ante todo el pueblo, mm, con la mirada de todos. Obviamente no los pegan, no los matan, nada, pero les hacen pasar esa vergüenza, ¿no? De que han sido infieles. Hasta algunos son desterrados de sus tierras. Entonces son son sus instituciones sociales que hacen de que no vuelva a pasar eso, porque es una falta de respeto para con su sociedad, ¿no? Bueno, con eso terminamos estas preguntas que se hizo en clase. Espero que les haya servido de mucho y que yo haya podido disipar las dudas que algunos tengan, ¿no?
y gracias y hasta luego.